Muy buenas tardes. De este lado, Giselle Mercedes les saluda y en nombre de todo el equipo de Suprema Qualitas les da la más cordial bienvenida a esta charla virtual Gestión de la Mejora. Esta charla forma parte de nuestro programa de responsabilidad social Calidad en Acción. Esta charla es organizada por Suprema Qualitas. Suprema Qualitas es una empresa especializada en servicios de capacitación, asesoría y auditoría en gestión empresarial y mejoramiento continuo. Estamos comprometidos con la calidad, la innovación y la responsabilidad social, y para demostrar este compromiso contamos con un sistema de gestión de la calidad certificado ISO 9001-2008, así como actividades sin fines de lucro como el Tour de la Calidad y esta charla misma. Dentro de la cartera de servicios ofrecemos entrenamientos en las áreas de calidad, ambiente, inocuidad alimentaria, seguridad y salud ocupacional, entre otros. También contamos con alianzas internacionales para proveer cursos de auditor líder acreditados. Sobre el conferencista del día de hoy, ingeniero Rafael Mateo. Él es gerente de proyectos de Suprema Qualitas, es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, es Certified Manager of Quality, Certified Quality Engineer, Certified Six Sigma Green Belt, Certified Project Manager Professional y auditor líder de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001-2008, curso acreditado por IRCA. Es miembro senior de la American Society for Quality, miembro de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE, evaluador del Premio Nacional de la Calidad para el Sector Privado de la República Dominicana y del reconocimiento a la excelencia en las pymes. Ha sido conferencista en congresos en Costa Rica y República Dominicana. Cuenta con 6 años de experiencia como consultor y auditor en sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 en los sectores de manufactura, servicios y gubernamental. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo con el conferencista de esta tarde, ingeniero Rafael José Mateo. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos sean ustedes a esta charla virtual que estaremos impartiendo en la tarde de hoy. Y vamos a comentar sobre el manejo de las acciones correctivas y acciones preventivas. Como le comentaba Giselle, nosotros pues básicamente tenemos un programa de responsabilidad social y aprovechamos el mes de noviembre para hacer diferentes actividades, ya que en noviembre se celebra el mes mundial de la calidad. Como parte de esas actividades tenemos también la charla virtual. De una de ellas la damos sin ningún tipo de costo, pues para poder promover la calidad en nuestro país y también mejorar la competitividad de nuestras empresas. Nosotros creemos que con la calidad y también con la innovación podremos lograr una mejor nación para todos. Bueno, para iniciar vamos entonces a ver algunos conceptos básicos. Les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, y pueden incluso comentar sobre su experiencia en esta charla virtual utilizando la etiqueta que ven en pantalla. Bueno, empecemos con algunas definiciones básicas. Esto de las acciones correctivas y las acciones preventivas tienen mucho que ver, o por lo menos aquellos que están familiarizados con la ISO 9001 en su versión 2008, van a notar que este tema de acciones correctivas preventivas están dentro de un capítulo 8 que se llama mejora. Y bueno, vamos a empezar definiendo qué es mejora. La definición que nos da la ISO 9000 en su versión 2005. Esta ISO 9000 básicamente una norma de vocabulario que define conceptos y que es un complemento a la norma ISO 9001. Bueno, ¿qué nos dice este documento, esta guía? Que mejora continua es una actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos. Eso quiere decir que la mejora básicamente es algo recurrente, no es algo que se realice en un momento y ahí finalicé, no es algo que yo lo realizo una sola vez, sino que yo debo de mantenerme continuamente, debo de mantenerme recurrentemente realizando actividades pero con un propósito. La idea es poder aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos. También, aunque la norma está muy orientada a cumplimiento, eficacia,
la idea también es ser más eficiente, es poder aumentar la eficiencia en nuestras operaciones, hacer más con menos. Entonces eso es lo que busca la mejora continua. El objetivo de la mejora continua del sistema de calidad es aumentar la satisfacción del cliente y también la de otras partes interesadas, ya sean accionistas, ya sean, por ejemplo, alguna otra parte que tenga interés en el producto, pudieran ser también entidades de gobierno. Pero la idea con todo esto del sistema de gestión de la calidad y por lo menos visualizando la mejora continua respecto a la calidad, es poder satisfacer a los clientes de nuestra organización. Y uno lo que busca con satisfacer los clientes es poder lograr mayor mercado, poder mantener el negocio y lograr un éxito sostenible. Entonces para ello también hay que mejorar continuamente y por una sencilla razón, las necesidades y los requisitos del cliente pudieran cambiar con el tiempo. Puede ser que lo que el cliente hoy día quiere, mañana puede que cambie. Y incluso con todo este mundo de la innovación, donde hay que estar cambiando, hay que estar renovándose, pues definitivamente hay que seguir mejorando y recurrentemente buscando otra forma de cómo lograr las cosas y lograr mejores resultados. Y bueno, ¿qué yo obtengo con la mejora continua? Pues básicamente, con la mejora continua yo puedo tener un sistema que sea mucho más robusto. Eso es algo que yo voy pues buscando a la hora de aumentar la capacidad de mi proceso de ser mucho más eficaz. También yo voy buscando que sea más preventivo. Esto es algo sumamente importante porque los sistemas de gestión de la calidad y lo que yo he podido ver en la práctica es que se han quedado como muy reactivos, donde solamente nosotros nos limitamos a corregir problemas. La tendencia de los sistemas de gestión de la calidad es ser cada vez mucho más preventivo. Y para tener algo como cultura general, la norma ISO 9001 está siendo revisada. Ya se espera que la próxima versión salga en el año 2015. Y parte de lo que busca la norma en su versión 2015 es que los sistemas sean mucho más preventivos. Y para lograr eso, y aquí va a sonar un poco extraño, ya por lo menos en el borrador de la norma ISO 9001-2015 no se habla del concepto de acción preventiva. Más bien lo que se habla de un concepto de realizar análisis de riesgo y a partir de ese análisis de riesgo poder generar acciones preventivas. Como le comenté, esto todavía está en borrador, puede que esas cosas cambien, apenas un borrador de comité. Ya tendremos mucha más información cuando salga un primer borrador internacional que se espera que se publique el próximo año. Sin embargo, es un poco la tendencia y además eso no sería algo nuevo en la ISO 9001-2015 en caso de que se llegue a aprobar. Porque otras normas, por ejemplo como la ISO 22000 para la inocuidad de alimentos, ya mantienen ese concepto o ya traen ese concepto de la gestión de riesgo, de tener un sistema que sea preventivo. Y también la ISO 27 sobre la seguridad de la información ya trae ese concepto de analizar riesgo para que el sistema de por sí sea preventivo desde su diseño. Y bueno, como le había comentado, también buscamos eficiencia, eficiencia, mejor utilización de los recursos y eficacia puede aumentar la capacidad de cumplir con requisitos, sea del cliente, sean requisitos de alguna entidad legal o de cualquier otra parte interesada. Pero también lo que buscamos es flexibilidad, de que nuestros sistemas sean todavía más flexibles. Algo que sucede en la actualidad es que hay muchos cambios. Estamos en un mundo que cambia constantemente y el entorno incluso afecta la manera como nosotros operamos. Entonces es importante tener un sistema flexible que se pueda acomodar a esos cambios, que no sea algo rígido. Yo me he encontrado en la práctica con muchos sistemas que son demasiado rígidos y en vez de facilitarle a la gente hacer las cosas, más bien como que se la dificulta. Entonces, hoy día no nos podemos dar el lujo de tener un sistema muy complicado porque necesitamos concentrarnos también en las actividades que son las que realiza la empresa como parte de su misión, que son las actividades que añaden valor. El sistema tiene que ayudarnos a trabajar, no podemos trabajar para el sistema y eso es lo que buscamos con la mejora continua, poder hacer el sistema cada vez más flexible, más robusto, más preventivo. Si nada de esto ocurre a través del tiempo, significa que más bien lo que estamos como que empeorando, nos estamos estancando. Entonces es importante
poder cada vez mejorar poco a poco para tener un mejor sistema a través del tiempo. La organización no solo debe de lograr el éxito, sino también de sostenerlo. De hecho, hay una norma, o una guía más bien, que es la ISO 9004 en su versión 2009, que habla sobre la gestión del éxito sostenido. Y lo que busca es que muchas veces las empresas, cuando se certifican ISO 9001, o cuando, por ejemplo, implementan el sistema ISO 9001, pudieran ser que, o pudiéramos considerar que han logrado cierto éxito. Posiblemente incluso mejoren sus productos y sus servicios, sus procesos. Pueden ser que sean más eficientes y más eficaces. Sin embargo, la idea no es solamente llegar al éxito, sino mantenerse ahí, de sostenerlo, que a medida que vayan pasando de esos cambios que le había comentado, de toda esa situación y todos esos factores, pero que la empresa pueda mantenerse en ese éxito, se pueda mantener en esa cúspide. Entonces, solamente lo vamos a lograr a través de la mejora y la innovación, que hay que irlo incorporando a nuestro sistema de gestión de la calidad. Algo que yo he notado, y es que al principio, en los primeros, digamos que los primeros 3 años, donde el sistema todavía está muy verde, se tienen unos sistemas que son muy reactivos, casi no son muy preventivos, y la parte de la mejora continua se le hace muy difícil a las personas de implementarlo. Sin embargo, a medida que ya pasa de esos 3 años, en algunos sistemas, y de hecho como debería de ser, ya deberíamos de empezar a ver cómo el sistema empieza a evolucionar en términos de mejora y también de cambio de objetivos y de prevención. Eso significa que un sistema que se va orientando más a sostener su éxito. Si eso no ocurre, significa que el sistema pues se va a ver en problema en algún momento, y hay que tratar de evitarlo, pues enfocándose más en resultados, en objetivos y en la prevención, más que en la reacción. Esta es una frase que a mí me gusta, no recuerdo cómo que se llama el autor que la dice. Es un autor que escribe de hecho sobre superación personal, no recuerdo su nombre. Y él decía que si la persona mejorara 1% cada día, en el año habrá mejorado un 365%. Y eso también lo pudiéramos aplicar a nivel de empresa. Si nosotros en la empresa mejoramos poco a poco, día a día, podremos ver esos cambios en el largo plazo, que van a ser cambios muy significativos. Entonces eso es la mejora continua, mejorar poco a poco, 1% día tras día, para que en el año hayamos mejorado un 365%. Muchas veces nosotros nos enfocamos en hacer grandes proyectos de gran inversión en un periodo corto de tiempo, pero ahí nos paramos, esperamos hacer otro proyecto en un año, y eso pudiera costarnos demasiado. Es mejor tener esos eventos pequeños, de pequeños cambios día tras día, pero que en el futuro podamos ver esos cambios como algo ya mucho más grande. Entonces eso es lo que busca la mejora, actividades que sean recurrentes, aunque de repente sea algo, un resultado mínimo, pero que se pueda ver ese resultado más grande en el largo plazo. Cuando hablamos de acciones de mejora, tenemos tanto los proyectos de mejora y la gestión de las no conformidades. Estos proyectos de mejora son aquellos que nos van a ayudar a nosotros a poder conseguir mejor desempeño en nuestro sistema. Algo que yo quiero destacar con las acciones correctivas, y que de hecho lo voy a tratar en un par de slides más adelante, las acciones correctivas lo único que hacen es traer o regresar el proceso a su estado en como se encontraba anteriormente. Es decir, no es que me mejora el desempeño en sí del sistema de gestión de la calidad o de mi organización. Las acciones correctivas lo que evita es que un problema que ya ocurrió pues vuelva a suceder en el futuro. Sin embargo, los proyectos de mejora son aquellas actividades que nosotros vamos a realizar para llevar nuestro sistema a un estado superior en el que se encontraba. Ya ahí sí nosotros vamos a hablar de establecer una meta, de ser un poco más ambicioso y de realizar esas actividades que nos van a permitir a nosotros lograr un desempeño mejor, escalar un paso más de ese escalón. Las acciones correctivas no hacen eso. Más bien las acciones correctivas es realizar un plan de acción, tomar ciertas acciones, pero para que un problema no me vuelva a ocurrir. Es llevar el proceso a como se encontraba anteriormente, un estado de control. ¿Y qué significa una no conformidad? Bueno, esto es lo que nos define la ISO 9000 en su versión 2005. Nos dice que la no conformidad es un incumplimiento de un requisito. El requisito puede ser
un requisito del cliente, un requisito legal, pudiera ser un requisito que ustedes mismos se hayan establecido en la organización, alguna especificación, algún procedimiento, o cualquier otro requisito que sea necesario para la conformidad del producto. Esos son los 4 requisitos, por lo menos que a nivel de ISO 9001, 2008, que se define. Cualquier incumplimiento en, en esos requisitos le va a generar una no conformidad. Estas fuentes de la no conformidad muchas veces vienen a través de auditoría. Y la auditoría lo que nosotros vamos evaluando es el sistema y los procesos. Entonces, si nosotros encontramos algún desvío en la manera en cómo se está llevando a cabo un proceso o a nivel de sistema, significa que se va a generar una no conformidad, y esa no conformidad le vamos a dar tratamiento a través de una acción correctiva. ¿Qué significa una corrección? Que es otro de los conceptos que nosotros utilizamos. Bueno, es una acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Puede ser, y poniéndolo sencillo, que cuando yo tengo un problema en una organización, yo tenga que resolver en el momento, elimino el problema, pero yo no estoy buscando causa raíz. Eso es lo que significa una corrección. Es simplemente corregir en el momento, eliminar esa situación, esa no conformidad que se me está presentando en el momento, pero yo no estoy buscando causa raíz. Sin embargo, en las acciones correctivas, yo elimino la causa de una no conformidad real detectada u otra situación no deseada. La diferencia entre una y otra es que de hecho una acción correctiva tú pudieras tener una corrección. Yo pudiera primero corregir el problema y luego que corrija el problema, entonces tomar acción sobre la causa que originó el problema. La corrección a veces se le llama como una acción de contención, si una corrección o alguna iniciativa que se va a tomar en el corto plazo, para contener el problema y no se me salga de control, en lo que yo le busco una solución ya permanente. Y la acción preventiva es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial. Esto quiere decir que ni siquiera ha ocurrido, pero yo he detectado que pudiera ocurrir en el futuro algún problema si yo no tomo acción ahora. Entonces eso se llama ser preventivo, tomar una acción preventiva. Si lo vemos, por ejemplo, desde un punto de vista médico, para explicar los 3 conceptos, a veces así se hace más fácil entenderlo, porque he notado que muchas personas pues se confunden con los conceptos. Una manera sencilla de poder distinguirlos, imagínense que a ustedes les duele la cabeza hoy día, y bueno, le dolió la cabeza y lo que van a hacer tal vez es comprarse una aspirina, y se toman la aspirina. Mañana le duele la cabeza y vuelven y se compran otra aspirina y se la toman. Entonces eso quiere decir que ustedes han estado corrigiendo el problema. Sin embargo, la semana entera ustedes se pasan con ese dolor de cabeza. Es decir, ustedes sienten que ya ustedes van viendo que es algo recurrente. O pudiera ser que por la intensidad del dolor de cabeza, aunque haya pasado una sola vez, que ustedes saben que tienen como que ir al doctor. Hay que investigar qué es lo que está pasando. Entonces van al doctor. El doctor le va a hacer una serie de preguntas: ¿qué usted ha estado comiendo? ¿Qué ha pasado en el trabajo? Si usted tiene estrés. Una manera como de ir definiendo el problema, de ir definiendo ese marco para ver qué es lo que está originando el problema. En base a esas preguntas y una serie de pruebas que le va a indicar, ya sea una tomografía, una resonancia, pruebas tal vez sanguíneas, de toma de presión, en base a eso, entonces el médico lo que quiere tratar de llegar es a un diagnóstico. Poder decir cuál es el problema que tú tienes, qué es lo que está ocasionando ese dolor de cabeza. Porque ese dolor de cabeza es un síntoma de un problema que puede ser mayor. Bueno, entonces cuando ya tienen detectado esa causa raíz, estamos aquí en la acción correctiva, cuando ya hayan detectado esa causa raíz, el doctor le va a asignar un tratamiento. Entonces ese tratamiento sería el plan de acción que ustedes van a seguir para tomar una acción y eliminar el problema de raíz. Eso sería una acción correctiva. Cuando se tomaban la aspirina, simplemente corregían el problema, pero cuando fueron al doctor que le hizo un análisis de causa raíz a través de pruebas pruebas de tomografía y de la presión, y le dio el tratamiento, entonces ustedes están tomando ya una acción correctiva porque van a arrancar el problema de raíz para que eso no vuelva a ocurrir. Ahora, si es una acción preventiva, sería básicamente tomar acción antes de que el problema siquiera ocurra. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que hay que hacer ejercicio, alimentarse saludable, no comer bajo en grasa, con poca sal, todo eso son acciones preventivas para evitar que en un futuro eso se pudiera convertir en un problema mayor. Incluso, por ejemplo, aquellas personas que tienen por genética
tienen facilidad de ser diabéticos en el futuro, lo ideal sería que tomen acción preventiva en su juventud de no hacer muchos desarreglos para evitar que cuando lleguen a sus 30 o 40 años eviten entonces ser diabéticos. Si ya son diabéticos, pues lo único que va a seguir es básicamente tomar acciones correctivas, tratar de controlar el azúcar, pero si ustedes no son diabéticos y tienen la tendencia a hacerlo, entonces lo ideal sería tomar acciones preventivas para ni siquiera hacerlo. Es mucho más fácil controlar el problema cuando ni siquiera ha ocurrido, es decir, tomar acciones preventivas, a que yo tomar una acción reactiva o una acción correctiva. Por eso le comentaba al inicio de la charla que la tendencia de los sistemas de gestión es ser cada vez más preventivo y que además ya hoy día en este mundo tan cambiante no nos podemos dar el lujo de tener muchos problemas de calidad porque la competencia está sumamente fuerte y cada pequeño problema que tenemos en nuestras organizaciones pudiera costarnos muchísimo. Entonces la idea es ser cada vez mucho más preventivos. Si ustedes quisieran de alguna manera medir qué tan preventivos son, pudieran empezar a analizar el total de acciones correctivas que tienen y pudieran decir, bueno, vamos a dividir, por ejemplo, el total de acciones preventivas que yo tengo entre el total de acciones preventivas más las acciones correctivas. La idea es, mientras mayor es el porcentaje de acciones preventivas abiertas, significa que mayor preventivo será su sistema y que también pudiera decir que es un sistema mucho más maduro. Porque algo que pasa con las acciones preventivas es que por lo general se empiezan a tomar cuando ya uno empieza a notar que el sistema empieza a madurar, empieza ya a ir pasando a un nivel superior, porque ya nosotros tenemos mucho más datos, ya tenemos más experiencia también analizando información, y es a través de ese análisis de información es que yo puedo detectar oportunidades que se me pudieran convertir en un problema en el futuro. Entonces, a partir de ahí es que yo me doy dando cuenta si mi sistema en realidad está siendo mucho más maduro. Es un indicador que le puede dar una idea. Algo importante con las acciones correctivas, y es que en las empresas, en muchas empresas, se comete el error de que yo vengo, abro una acción correctiva, y yo detecto que cuando ya yo evalúe que mi acción correctiva fue eficaz y corrigió el problema y arrancó la causa raíz, etcétera, cuando yo empiezo, por ejemplo, o cuando ya estoy seguro que esa acción fue eficaz, yo tomo esa acción correctiva y la extiendo a otra área de la organización. Y esa extensión a veces la abren como una acción preventiva, pero eso es incorrecto, porque la acción correctiva es eso, corrige un problema que está pasando. Si yo voy a extender esa solución a otra área de la organización para que no ocurra el problema, yo lo único que estoy haciendo es eso, extendiendo la solución de una acción correctiva. Pero en ningún momento eso se convierte en acción preventiva. Lo digo porque también eso ha sido una de las causas que originó que en ISO 9001 se quitara, o más bien se reenfocara el concepto de acción preventiva, eliminando esa palabra y llevándolo a un análisis de riesgo, que eso es lo que se busca, porque ellos también vieron que eso en realidad generaba confusión en las empresas, donde tomaban las acciones preventivas como una extensión de las soluciones de las acciones correctivas, que no debería de ser. Tengo como comentario a algunas personas que me están haciendo algunas preguntas. Mejor vamos a dejarla al final, porque así puedo terminar toda la charla y al final pudiéramos ya comentar cualquier duda que ustedes tengan respecto al tema que yo esté hablando. Bien, entonces siguiendo acá, hay tres tipos de no conformidades. Tenemos las no conformidades de producto, proceso y sistema. Cuando nosotros hablamos de no conformidades a nivel de sistema y de proceso, por lo general lo vamos a detectar a través de alguna auditoría interna, auditoría de calidad, aunque también hay auditorías de producto. También las no conformidades en productos se detectan a través de quejas, pudiera ser que el cliente se queje, pudiera ser también a través de métodos de inspección, verificación del producto, o como había mencionado, auditorías de producto. Estos son los tres tipos de no conformidades que yo tengo y los tres se pudieran gestionar a través de nuestro sistema de acciones correctivas o si son no conformidades potenciales a través de nuestro sistema de acciones preventivas. Bien, pasando ya a la parte de las acciones preventivas y correctivas, viéndolo como un proceso, nuestro sistema de capas o de acciones correctivas y preventivas básicamente va a tener 5 actividades. Yo identifico la oportunidad de mejora. Oportunidad de mejora puede ser una no conformidad potencial,
o una no conformidad real. También, luego que ya yo tenga identificado cuáles son mis oportunidades de mejora, investigo y analizo la causa raíz. Es decir, voy a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está originando ese problema para tomar acción y entonces eliminar esa causa raíz y no me vuelva a ocurrir en el futuro. Elaboro el plan de acción, implemento ese plan de acción y evalúo la eficacia de las acciones. Es decir, cómo yo sé que mis acciones son eficaces, cómo yo sé que lo que yo hice, que ese plan de acción que yo implementé, en realidad me resolvió el problema. Eso es parte de la evaluación de la eficacia. Sin embargo, como visto desde un punto de vista de proceso, yo también tengo entradas como análisis de datos, quejas, producto no conforme, revisión por la dirección. Y como salida yo tengo ya un sistema que mejoró, que se está desempeñando mejor. Si se fijan, todo esto sigue también el ciclo de la mejora o el ciclo de Shewhart, el planear, hacer, verificar y actuar, donde yo identifico las oportunidades de mejora. Básicamente estoy planificando mi problema, estoy en la investigación y elaboración del plan de acción y eso, pues estoy realizando, bueno, planificando y haciendo a la vez. Y donde yo evalúo eficacia de las acciones, básicamente estoy verificando y también actuando. Porque si mi acción no fue eficaz, entonces voy a tener otra vez que replantear el problema, realizar otro análisis de causa raíz y revisar el plan de acción para ver qué fue lo que no hice bien. Como yo le había comentado, las acciones correctivas no mejoran el desempeño de por sí de un sistema. Lo que hace es básicamente tomar un punto que se salió de control en un momento en mi sistema o en mi producto y lo llevo de regreso a un estado que sería el estado normal bajo el cual va operando. Lo que sí me mejora el desempeño del sistema son los proyectos de mejora. Por ejemplo, Lean Manufacturing, Six Sigma, en fin, hay muchísimas otras iniciativas de mejora. En este gráfico podemos ver un poco eso. Este es un gráfico de Juran, un libro de Joseph Juran, uno de los gurús de calidad. Y aquí se puede ver claramente, por ejemplo, vamos a suponer que esto estamos midiendo defectos. Entonces aquí vemos como un gráfico donde hay ligeras variaciones. Entonces eso es lo que yo estoy esperando. Esas variaciones normales es lo que yo estoy esperando en mi proceso, de que hayan 20 o 22 o 25 no conformidades. Ese es como que mi rango normal de operación. Sin embargo, puede suceder que de repente salga algo fuera de control y que yo tenga más no conformidades de lo que yo estaba esperando. Entonces, en ese punto es donde yo voy a tomar una acción correctiva y a partir de ahí llevar mi proceso a un estado en donde se encontraba anteriormente, como ven acá. Ahora, si yo quiero disminuir mi rango normal de variación a un rango todavía mucho más pequeño, mucho más bajito y más estrecho, entonces implemento un proyecto de mejora como ven acá. Fíjense cómo esta parte que ustedes ven acá se mejoró sustancialmente cuando hice un proyecto de mejora llevándolo a un desempeño muchísimo mejor. Entonces es importante tener eso en cuenta porque a veces vemos las acciones correctivas que son como las únicas acciones de mejora que existen. Sin embargo, lo único que eso hace es tomar acción sobre un problema y evitar que eso ocurra en el futuro. Eso es lo único que hacen las acciones correctivas. Entonces es importante también tener claro que hay que tener acciones de mejora como los proyectos, a través de reducción de costos, reducción de desperdicios, etcétera. Cuando se están gestionando las acciones correctivas y preventivas, nosotros tenemos una responsabilidad que es básicamente compartida. Tenemos las personas que trabajan en los temas de calidad y tenemos todas las demás personas. Muchas veces yo encuentro que existen como que esa lucha entre calidad y todo el mundo, porque a veces dicen, bueno, que calidad pues nos la pone muy difícil, calidad dice que los demás no quieren pues gestionar sus acciones correctivas, sin embargo la responsabilidad es bien compartida. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que el sistema para manejar las acciones correctivas y preventivas sea lo más sencillo posible, porque si es muy complicado, posiblemente la gente también se va a ver muy resistente, va a ser mucha resistencia en utilizar ese sistema para la generación de acciones correctivas y preventivas.
Bueno, ¿qué hace calidad? Calidad por lo general gestiona el estado de los CAPAs. CAPA significa acciones correctivas y preventivas, lo único que está en inglés. Gestiona el estado de los CAPAs. Calidad también provee la herramienta y la metodología. Le enseña a la gente cómo hacer, por ejemplo, un análisis de causa raíz. Esto no quiere decir que calidad le va a hacer el trabajo a la gente, sino que le va a enseñar, le va a dar ese apoyo metodológico, le va a dar esa caja de herramientas que ellos van a necesitar para ello entonces poder resolver el problema. Verifica la eficacia. Bueno, lo ideal también que cuando se verifique la eficacia de las acciones, lo haga alguien independiente de quien lo tomó. Porque si yo implementé la acción y yo mismo verifico eficacia, pues voy a ser juez y parte. La idea es que sea alguien independiente. Muchas veces también lo hace el mismo auditor que detectó la oportunidad de mejora. Y también en calidad pudiera proponer acciones correctivas o preventivas cuando se da cuenta de que hay algún problema real o potencial. Las demás personas que participan en este proceso, pues deben de evaluar sus procesos, deben de evaluar el problema, deben de identificar si hay algunas causas especiales, si hay algunas situaciones que están ocurriendo en donde ellos están operando y que les requieran tomar alguna acción correctiva. Ellos generan las acciones correctivas, ellos son los que deberían de llenar los formatos, de generar la evidencia, porque ellos son los que están tomando la acción. Claro, si necesitan ayuda de calidad también la pueden requerir. Son ellos también los que realizan investigación. Calidad no puede investigarle la causa de los problemas a todo el mundo, porque ellos posiblemente no conozcan ni siquiera el proceso. Deben de ser las personas que están en el proceso que investiguen qué es lo que está pasando. O pudiera ser un equipo de diferentes áreas. Y los demás también proponen y ejecutan los planes de acción. Ellos son los que saben qué es lo que nosotros vamos a hacer, cómo vamos a solucionar el problema. Calidad no es que debería de proponer o de implementar los planes de acción, sino las personas donde se encuentre el problema. De nuevo, calidad puede darle ese apoyo, darle las herramientas, pero los demás son los que tienen que trabajarlo. Bueno, en la primera parte, identificando las oportunidades de mejora, estas se pueden identificar de acuerdo a los siguientes factores. Pudiéramos tener oportunidades de mejora a partir de los reclamos de clientes, problemas con proveedores, reportes de producto no conforme, informes de auditoría, resultados de indicadores. Todas estas son fuentes de donde yo puedo obtener mis oportunidades de mejora, dígase no conformidades reales o no conformidades potenciales. Entonces, en muchos casos, de hecho, se tienen las no conformidades reales o potenciales a través de informes de auditoría. Y eso genera, pues ya que te va a abrir acciones correctivas para los hallazgos que se encuentren. Yo pudiera tener también resultados de indicadores y a partir de ahí, pues dependiendo de esos resultados, generar acciones correctivas preventivas. En los indicadores, si yo veo que hay tendencias que en el futuro me pudiera generar una conformidad, entonces tomo acciones preventivas. Si algo salió fuera de control en mis indicadores, entonces genero acciones correctivas. También en los estudios de satisfacción del cliente uno pudiera pues generar acciones correctivas dependiendo de los resultados. Sin embargo, aquí yo quiero destacar algo. Tengan en cuenta que hay algo que se llama variación normal del proceso. Cuando yo hago en estudios de satisfacción del cliente, yo he visto que en muchos lugares, cuando hay ligeras variaciones, por ejemplo mi encuesta, este periodo fue 95, y en el periodo siguiente bajó a un 93, ya de una vez tomó una acción correctiva. Habría que evaluar si ese cambio en realidad fue un cambio significativo, si en realidad hubo un cambio que se pueda decir que ha impactado en los resultados y que vale la pena tomar una acción correctiva. Yo lo digo porque muchas veces tomamos acciones correctivas simplemente por tomarla, por cualquier cosita, cuando en realidad no se requiere tomar una acción correctiva. Existen variaciones que son normales en el proceso y que esas variaciones no es necesario hacer nada, al menos que tú implementes algún proyecto de mejora para llevarlo a un mejor desempeño. En los estudios de satisfacción del cliente también pasa algo. Muchas veces se hacen a través de muestreo, ya sea en el cálculo de la muestra o el método en cómo yo seleccioné la muestra, pues se pueden presentar también errores. Y esos errores pueden también originar pequeñas variaciones a través del tiempo. Entonces, antes de tomar una acción correctiva, es bueno determinar si esa variación es normal o es especial.
Porque si una variación normal, algo que yo estoy esperando y que tiene un rango de variación normal en el tiempo, si tomo una acción correctiva posiblemente no voy a lograr nada. Y lo que estoy es gastando o malgastando recursos. Al redactar la no conformidad, se debe tomar en cuenta lo siguiente, qué está mal, por qué es una no conformidad y cuál es la evidencia. Es bueno tomar esto en cuenta porque yo he notado que una de las mayores debilidades cuando se realizan los reportes de acciones correctivas o preventivas es que el problema no se redacta o no se define de manera correcta. Entonces es importante tener en cuenta una buena redacción del problema, porque dependiendo de cómo el problema se redacta y se defina, pues eso va a depender mucho también la solución va a depender mucho de esa redacción en cómo se haga del problema. Un ligero cambio en cómo se redacta y se define el problema pudiera originar una solución completamente diferente. Entonces es importante tener eso en cuenta. La declaración de la no conformidad debe redactarse de una forma clara y concisa para que sea entendida por todo el personal. También es recomendable evitar las redundancias. Si ustedes pueden hacer referencia, si por ejemplo vino una no conformidad a partir de una queja, pueden tener un pequeño resumen en la acción correctiva, pero hacer referencia ya a ese reporte de queja y no copiar todo. Eso le facilita mucho también el trabajo, porque yo me he encontrado empresas donde copian todo de nuevo y no es necesario. Aquí un ejemplo de las redacciones. Por ejemplo, se debe de evitar culpar al personal. En la redacción número 1, el operador no completó el formulario FO005. Si se fijan, en la primera forma, en la primera opción, en la manera en que está redactado, ya uno de antemano dice, bueno, es que la causa fue un error del operador, porque el operador no completó el formulario. Entonces, ya sabemos que si fue un error del operador, porque a él se le olvidó, entonces requiere más entrenamiento, más capacitación. Que eso es algo típico que aparecen en las acciones correctivas como solución, generar mayor capacitación o mayor entrenamiento. Sin embargo, veamos la redacción número 2. El formulario X no se completó el día 9 de septiembre, por lo que no provee evidencia de que todas las operaciones están llenando el documento de acuerdo a lo descrito en el procedimiento tal. Fíjense que en la segunda redacción ya como que me deja por qué no se están llenando, qué es lo que está pasando. Y yo no solamente estoy considerando el factor personal o el factor mano de obra, también estoy considerando que puede haber un problema en el sentido de que tal vez no se distribuyó el documento a tiempo, pudiera ser que el formulario sea muy complicado. O sea, ya yo estoy evaluando otros factores que no solamente la gente, y eso es muy importante, porque casi siempre, como había comentado, yo encuentro que todas las acciones correctivas se resuelven con más capacitación. Claro, es la solución como que más fácil. Simplemente mando a alguien a un curso, digo que fue eficaz y ahí la cierro y problema resuelto. Sin embargo, muchas veces tomamos ese curso, hicimos un gasto, mandamos a alguien fuera de la empresa por tantos días y el curso no dio los resultados. Entonces es bueno poder evaluar, aparte del personal, qué otros factores pudieran estar ocasionando el problema. Pudiera ser la manera en cómo medimos, pudiera ser el método que sea muy complicado, pudiera ser el entorno de trabajo que no sea el adecuado, pudiera ser, por ejemplo, los insumos. Puede ser que, como le había comentado, el formulario no haya llegado a tiempo, no se me proveyó a tiempo. Entonces es importante considerar otros factores y no solamente el hecho de que se equivocó el personal o que fue porque se le olvidó y hay que recurrir a más capacitación. Algunos insumos para ustedes determinar la causa raíz pueden utilizar, por ejemplo, la mano de obra, como le había comentado, el material, los equipos, la parte de medición, pudiera ser también revisar documentos, análisis de indicadores, desempeño de los procesos. Esas son algunas pautas para usted determinar dónde pudiera estar la causa raíz del problema. Esto es lo que se conoce como las 6M. Ustedes pueden evaluar todos estos factores. Pudiera ser un problema en el insumo, en la materia prima. Pudiera ser un problema en el entorno de trabajo, el medio ambiente.
pudiera ser un problema con el personal o la mano de obra. Puede ser que sí, que requiera capacitación, pero puede ser que sea que sea otra situación. Puede ser un problema con el método, con la máquina o el equipo, o puede ser un problema con en la manera en cómo nosotros estamos midiendo. Por ejemplo, en un caso reciente, nosotros hemos encontrado, analizando algunas situaciones que han ocurrido en la empresa, que el problema no es ninguno de estos, sino que más bien hay un problema en la manera como se están midiendo los datos. Esa medición no es lo suficientemente confiable y está generando que algunas cosas se reporten como servicios no conformes. Entonces, es importante revisar diferentes factores porque el problema o la causa del problema pudiera estar no solamente en la gente, sino también en cualquiera otra de ellas. O pudiera ser que el problema tenga diferentes causas y haya entonces que atacar cada una de ellas. Existen algunas herramientas para determinar la causa raíz del problema. Está el diagrama de espina de pescado, el diagrama de Ishikawa, uno de los muy conocidos, el diagrama de afinidad, diagrama de Pareto, lluvia de ideas. No voy a discutir estas herramientas porque ya iría mucho más allá de la charla. Sin embargo, algo que quiero mencionarles es que cuando utilicen la herramienta, véanlo como es, una herramienta, es una caja de herramientas. Eso quiere decir que dependiendo del problema, ustedes van a utilizar la herramienta adecuada. Porque yo he visto en algunas organizaciones, y de hecho me tocó verla en una hace ya un tiempo, que ellos abrían la acción correctiva y en su procedimiento decía que siempre había que llenar un diagrama de espina de pescado. Sin embargo, lo que ellos hacían, como el procedimiento se lo pedía, resolvían el problema y al final la persona de calidad empezaba a llenar un Ishikawa. Y eso no tiene sentido porque la herramienta es para utilizarlo durante el problema, o sea, mientras voy buscándole la solución, mientras voy buscando las causas. Si yo no requiero usar una espina de pescado en este momento, pudiera ser que necesite usar los 5 por qué, o que simplemente sea con una lluvia de ideas. O, dependiendo de qué tan complejo es el problema, tal vez yo necesite usar diferentes herramientas y hacer como que un combo, un complemento. Entonces es importante que tengan eso en cuenta, usen la herramienta adecuada dependiendo del problema. Como le había comentado, las herramientas deben de ayudarle a realizar el trabajo, no pueden complicarle el trabajo. Para eso son las herramientas. Si yo tengo un martillo, la idea es que el martillo me ayude a clavar el clavo. Si no me está ayudando, entonces posiblemente esa no sea la herramienta. Tiene que ayudarme a poder completar el trabajo que yo quiero lograr. Y lo mismo pasa en calidad. Si Ishikawa no me va a ayudar o me va a complicar las cosas, pues tal vez no es el diagrama de Ishikawa. Tal vez lo que necesite hacer una lluvia de ideas o hacer los 5 porqués. A la hora de elaborar el plan de acción, pueden tomarse 3 tipos de acciones. Algo ya le había mencionado. La acción inmediata, una acción tomada para parar el problema inmediatamente. Eso es lo que se conoce como la corrección. La acción temporal o la acción tomada para parar el problema en el corto plazo, mientras se encuentra una solución. Esto es una acción remedial o una acción de contención. Para yo en el corto plazo poder contener el problema y no se me salga de control, en lo que entonces yo voy buscando, como en el punto 3, la acción permanente, que es la acción que yo tomo ya para eliminar el problema de forma permanente. Esa es mi acción correctiva. Puede ser que en mi acción correctiva yo solamente deba de tomar una acción permanente y no es necesario tomar ninguna de estas dos. Pudiera ser que yo deba de tomar una acción inmediata y una acción correctiva y que no sea necesario tomar una acción temporal. O puede ser que solamente deba de tomar estas dos acciones, la temporal y la permanente, porque no hace sentido tomar ya una acción inmediata. O que simplemente haya que tomar una acción correctiva y punto. Entonces, no es que hay que tomar las 3 acciones obligatoriamente. Eso va a depender de nuevo del tipo de problema. Bien, a la hora de elaborar el plan de acción, es importante que el plan de acción tenga como mínimo las siguientes informaciones: qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer y cuándo se va a hacer. Eso es lo mínimo que debe de tener. Si por ejemplo ustedes no le ponen cuándo se va a hacer, entonces ahí como que no tiene fecha. Lo importante es que tenga fecha, que haya un compromiso establecido y que hayan también responsables. La idea es que la persona se comprometa con aquello que dijo que se iba a proponer hacer para eliminar la causa raíz.
También el cómo, porque a veces ponemos qué vamos a hacer, pero no ponemos cómo. Entonces, si no tenemos el cómo, y valga la redundancia, ¿cómo vamos nosotros a resolver el problema? La idea es que haya un plan, por eso se llama plan de acción. Algunos otros puntos a tomar en consideración a la hora de elaborar el plan de acción: qué actividades se va a realizar, si voy a necesitar personal, puede ser que yo requiera personal para implementar alguna de las acciones y yo deba de planificarlo como con anticipación. Si yo requiero pues personal de otras de las áreas para poder planificarme con tiempo. El, eh, el tiempo estimado para la implementación es importante también, que tanto nosotros nos vamos a demorar, incluso para fines de seguimiento, porque la idea es poder darle seguimiento a al estado de las acciones correctivas y que no se nos vayan a olvidar. Si se requiere algún entrenamiento, como yo le había comentado, puede ser que la solución sea un complemento tanto de entrenamiento y también de otras acciones para poder hacer un sistema mucho más a prueba de error. Entonces no solamente es mucha capacitación, también puede ser que yo requiera tomar otras acciones para eliminar la causa raíz del problema. Pudiera ser que requiera de equipo especializado, eso habría que ver si es parte de los recursos que necesito. Pudiera ser que yo deba de cambiar algo en los procedimientos, en los documentos, mejorar el formulario, pudiera ser mejorar el procedimiento, hacerlo más claro, establecer algún paso que se estaba omitiendo. ¿Qué impacto tienen estas acciones en la planificación del producto o del servicio? Puede darse el caso que el hecho de yo tomar alguna acción sobre la marcha para corregir un problema y eliminar la causa raíz me afecte en la producción y en el servicio, en mis operaciones. Entonces es bueno también considerarlo para ver de qué manera nos vamos a planificar. La idea es darle seguimiento al plan de acción para verificar el cumplimiento con los tiempos, como le había comentado. Por eso es bueno establecer esas fechas para que ustedes puedan tener. Entonces, mira, que tú dijiste, Juan, que tú me ibas a tener esta parte lista para el 1 de diciembre. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Ya acabó? Si no acabó, ¿qué fue lo que pasó? Y a partir de ahí como que generar ese seguimiento para que las acciones correctivas se puedan pues cerrar. Porque yo he visto en algunos casos que tú tienes acciones correctivas de hace 5 meses y nadie le está dando seguimiento y entonces se empiezan como que a olvidar. Y pasando a la etapa de la evaluación de la eficacia, ustedes cuando ya implementen el plan de acción, tienen que evaluar si eso en realidad pues, fue eficaz, si en realidad resolvió el problema y asegurarse de que eso no vuelva a ocurrir. Algunas pautas que ustedes pueden tomar para evaluar eficacia es analizar indicadores. Como le había comentado, las acciones correctivas lo que hacen es traer el indicador a su estado normal, a un desempeño en el que se encontraba anteriormente. Si ese indicador regresó a su estado normal, pues significa que entonces la acción fue eficaz. Si no hubo recurrencia en un periodo establecido en el tiempo, uno pudiera decir, bueno, si no pasa en 6 meses o en 4 meses, pues lo voy a considerar como algo eficaz por medio de análisis comparativo o realizando otra auditoría interna. Si en la auditoría interna yo no detecté ningún tipo de hallazgo relacionado a esa acción correctiva, entonces definitivamente se puede considerar como una acción eficaz. Estas son algunas de las cosas que pueden tomar en cuenta a la hora de cerrar los hallazgos, perdón, las acciones correctivas. Si ustedes no tienen, o si la acción no fue eficaz, entonces van a tener que verificar el método de implementación. Incluso pudiera ser, si no fue eficaz, que hayan definido mal el problema y habría que revisar la definición del problema. Pudiera ser que el análisis de causa raíz no haya sido adecuado y haya que volver y realizar el análisis de causa raíz. O pudiera ser que las acciones que se tomaron pues no sean la necesaria para eliminar el problema de raíz. Entonces tendrían que evaluar todo eso y es como que otra vez reiniciar el proceso y hasta que no tengan una solución eficaz no pueden cerrar la acción correctiva. Algo importante, si no se cambia, si ustedes no cambian algo en su proceso o en su sistema o en su organización al momento de generar una acción correctiva,
pues posiblemente no hayan eliminado la causa raíz. Algo tiene que cambiar. Si ustedes quieren resolver el problema de raíz, tienen que cambiar algo. Algo se tiene que hacer de forma diferente. Y así lo decía Einstein, si quieren lograr resultados diferentes, pues hagan cosas diferentes. Si ustedes se mantienen haciendo lo mismo y la acción correctiva lo único que van a hacer es darle más entrenamiento a la gente, pues posiblemente va a seguir pasando el problema. Posiblemente no hayan atacado la causa real del problema. Yo me he encontrado que muchas veces las causas reales de los problemas de las organizaciones es que las cosas son demasiado complejas. Incluso yo me he encontrado que a veces la causa real de un problema que se detectó a través de una auditoría interna ha sido pues un problema del mismo proceso de auditoría interna, en la manera en cómo el auditor hace las preguntas, en la manera, por ejemplo, como se evalúan los procesos y los documentos, y esas cosas a veces lo que en realidad ocasiona problemas en las organizaciones. Entonces algo tiene que cambiar. Tienen que acostumbrarse a evaluar todo el entorno, todos los factores, no solamente que la gente lo está haciendo mal y a la gente se lo olvida, sino también si nuestro sistema es demasiado difícil, si es muy rígido, también si por ejemplo nuestro proceso de auditoría, si en realidad está siendo efectivo. Si es un problema de los equipos, pudiera ser que sea un problema en la maquinaria, en los equipos que estoy utilizando, pudiera ser un problema en el entorno de trabajo, en fin, evaluar todos esos factores, porque posiblemente la solución no sea entrenar a la gente, sino cambiar algo en esos factores. Si algo no cambia, posiblemente van a seguir teniendo el problema una y otra vez. Y por último le dejo con una frase de Deming, que él dice que la calidad es compromiso de todos. Muchas gracias y bueno, ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas.